Hace apenas un día, este valle entre el Tíbet y Nepal se convirtió en escenario de una tragedia. Una riada y una luz de lodo y escombros arrasaron el paso de Jirong. Cientos de personas siguen desaparecidas. Familias enteras, viajeros, trabajadores, vidas que ayer cruzaban este camino y hoy ya no están. Grabé este recorrido desde el lado tibetano hacia Nepal. No es un vídeo de turismo, es un recorrido por los mismos lugares que la catástrofe tocó. El puerto, la carretera, el río, los puntos que ahora todos reconocemos. Lo que vas a ver es el camino tal como era y el recuerdo de lo que ocurrió aquí. Porque a veces es el momento y no el lugar lo que nos permite seguir viviendo. Y una cosa curiosa, ahora que me he tomado un café, es a la cantidad de altura que estás en todo el rato y que cuando ya te has aclimatado ya te olvidas básicamente. Este lago está a 4.590 metros. O sea, esto es mucho más alto que el Teide, ¿no? Que es la montaña más alta de España. Pero claro, ya llevo aquí tantos días que la aclimatación es básicamente ya completa. Como venimos del campo base del Everest de 5.200, ahora 4.500, tu cuerpo lo siente como que tienes más oxígeno. Es súper raro que a una altura tan alta te sientas todavía mejor que como me sentía esta mañana. Lo importante que es la aclimatación, por eso los escaladores pues se vienen tantas semanas antes para aclimatarse. Ya muy cerquita de la frontera con Nepal, hemos perdido muchísima altitud, ahora estamos rodeados de bosques. Pero ojito lo que se ve ahí de alto. Aquella montaña que se ve allí, aquello es un 7.000, ¿vale? Es un 7.000 metros de montaña y ahora debemos de estar pues a unos 2.000 o algo así. Es decir, que aquel desnivel tiene un desnivel de 5.000 metros de montaña. Es una auténtica locura, o sea, una auténtica barbaridad de montaña. Otra cosa muy chula que está justo aquí al lado es, fijaros esta caída de agua. Qué chulada, me voy a acercar un poquito más para que la veáis mejor. Buenos días, bueno, aquí estoy en el primer o último pueblo del Tíbet, según cómo se mire, si entra desde Nepal o si empiezas el viaje en lo que es la capital del Tíbet, en Lhasa. Un pueblecito pues muy bonito, muy pictórico, pero que está rodeado de unos picos realmente espectaculares. Aquel de allí, eso es un pedazo de 7.000, ¿eh? O sea, hay un 7.000 aquí justo al lado. Y bueno, pues esto es lo que te encuentras la primera vez que entras de lo que es el Nepal al Tíbet, que lo han intentado hacer lo más chino posible. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Como podéis ver, lo han intentado hacer lo más chino posible. Está todo lleno de letreros chinos, pero además también de letreros en tibetano, como podéis ver. O sea, realmente, yo porque vengo ya de otro lado y ya llevo bastantes días por el Tíbet, ¿no? Pero si estás de Nepal y te encuentras con esto, no sé si es realmente lo que te esperas del Tíbet, ¿eh? Pero bueno, en fin, muchos servicios, todo muy preparado para que empiecen las inscripciones. Y ahora nada, uy, que me atropella. Vamos a empezar el día y vamos para el Nepal, ¿vale? Entonces, el Nepal, ¿qué me espero del Nepal? Me espero que tal vez sea no tanto choque cultural como choque social. Pero bueno, ya lo iremos viendo. En fin, os dejo con estas vistas. Bueno, el caminito que une el Tíbet con el Nepal realmente es increíble. Allí hemos encontrado una especie de charco y el conductor ha ido a mirar a ver si lo podemos cruzar o no, si nos vamos a quedar atascados ahí. Pero todo el camino que venimos de por detrás, con una curva y una caída lateral, tremendo, ¿eh? Y los picos del río, que como se roja la valla esta. Bueno, aquí tenemos la alta tecnología tibetana, que es tinta aislante y una bolsa de plástico. Y esto puede acabar muy bien o acabar muy mal, ¿eh? O sea, a ver lo que va a pasar. Pero fijaros que como no nos demos prisa,
la barrera esta donde está rebotando el agua, eso tiene una pinta de que va a aguantar 20 minutos más y que el río va a tirar para abajo, que no puede con ello. Así que nada, esperemos que este buen hombre pueda poner la cinta aislante aquí y que podamos continuar para el Nepal. No sé yo, pero es que la frontera está allí. O sea, aquí de allí en la frontera con el de Nepal y el Tíbet. O sea que si no podemos pasar por el charco, tocará arremangarse, coger la maleta e ir andando, que tampoco está tan lejos. Pues aquí está la frontera desde el lado tibetano, desde Nepal. Nos pueden hacer aquí una colita y bueno, esperemos que no tarde mucho. Esta gente de aquí va bien equipada, esto debe ser montañeros pro, por lo que parece. Pero bueno, pues nada, esperemos que no sea muy lento. Y bueno, después de un proceso un poquito tedioso, la verdad es que la cola funciona bastante despacito. Ya no estamos en China, ahí está la frontera con China y aquí está la frontera, como podéis ver la bandera, ahí ya la famosa bandera triangular. Muy curioso como aquello es un edificio con super alta tecnología, etcétera, y aquí poco menos que una pequeña cabina de hojalata que básicamente se está cayendo a cachos. Así que fijaros, Nepal y China, qué diferencia, pero qué bonito que son los entornos naturales de este sitio. En fin, 5 horas de carretera para llegar a Katmandú. Bueno, pues todavía en la frontera, ya pensaba que iba a grabar de Katmandú. Pues os voy a enseñar una cosita, mira. Los cogen las maletas una por una y las van mirando una por una. Pues tienes un nepalí aquí que coge cada maleta y luego la abre, la mira por dentro y luego la siguiente. Es decir, que todo esto es custom control o control de mercancías y hasta llegar allá abajo, que es donde nos pondrá el pasaporte, tenemos que pagar por el visado, todavía falta un ratito, así que paciencia. ¿Qué digo ahora? A ver, esto es un pitorreo, pero de la leche. O sea, pasas el control de aduana y te metes por esta carretera, que esto es aterrador. Nivel camino de cabra, con un 4x4, a lo que se supone que es el control de aduana, que es esto de aquí. ¿Y que nos encontramos? Con que está cerrado porque el tío está comiendo. De hecho, el tío está ahí dentro, va dentro tocándose los santos buenos que tiene. Y estamos todos aquí esperando a que este señor le salga de venirse para acá para ponernos el sello de entrada a Nepal. O sea, lo que has visto antes es el control de aduanas, luego tienes que conducir por este camino de la verga durante unos 15 minutos y llegas a esta cabañita, que os la voy a enseñar, donde se supone que nos van a marcar el pasaporte, que es inmigración, ¿vale? O sea, fijaros en esto de aquí es inmigración, ahí lo pone, ¿vale? Y aquí es donde vienen los coches, y claro, el camino, la maravilla. Hasta luego, este es el grupo. Y nada, aquí vamos a parar a que nos pongan el sellito cuando este buen señor pues acabe de comerse el bocadillo. Fijaros aquí los del grupo ya mirando la ventanita y ahí parece que el tipo ya viene. ¡Milagro! A ver cómo hago esto. Nos han metido en unos jeeps y vamos por la famosa carretera, por decirlo de alguna manera, que une el Tíbet con Katmandú. La carretera es un camino de cabra que son unos 120 kilómetros de esto, como podéis ver. Esto es poco menos que un camino cabra que cae a un río aquí al lado, con camiones, autobuses, de todo. Es lo que estáis viendo.
el camino es tan ridículamente estrecho que no caben dos coches. Y por aquí pues vienen camiones, como podéis ver, en este camino de cabra, y este tipo pues ahora se tiene que echar para atrás todo esto. Y así 5 horas para llegar a Katmandú. Y bueno, primera toma de contacto con Nepal. Paramos en este pueblecito de montaña que está altísimo, de hecho me pican los oídos y todo. Y aquí nos vamos a parar a comer. El camino es un auténtico infierno, me duele todo. Pero bueno, ya empieza a haber un poquito de zona asfaltada por aquí. Y quieras que no, pues esperemos que de aquí hacia adelante se haga un poquito más amigable. En fin, vamos a ver qué tal está la comida del Nepal. El camino poco menos que se está convirtiendo en una aventura, porque cada 2 por 3 tienes controles de, no sé si esto es el ejército, la policía, te pide el pasaporte, se cruzan 2 camiones anchos y una manera de pasar. Vamos, esto nos vamos a tirar aquí un día. Pero bueno, por lo menos las vistas, como ya podéis ver, son totalmente extraordinarias.